de buscar al perdido, buscar al pecador. Ese es el propósito, y vemos en la narrativa misioneros, el Señor manda y envía gente a llamar al arrepentimiento. Y en esta tercera ocasión vamos a reflexionar un poco acerca de las cosmovisiones paganas antimisioneras. Como les comentaba, este es un estudio que yo hice. Gracias. Es un estudio que yo hice y es un poquito más extenso, pero como es un formato de clase no me permite extenderme tanto como si lo puedo hacer en las hojas. Y así que nos vamos a saltar unos capítulos y vamos a aterrizar en las cosmovisiones paganas antimisioneras. Entonces, tenemos que la Biblia es una Biblia misionera y así como hay una cultura que estamos tratando de poner en nosotros, por eso se llama el libro así, se llama Pensar y Vivir como Misioneros. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar para recordar que somos misioneros. Eso es lo que somos. Si no nos vemos a nosotros mismos como eso, estamos perdidos. O sea, estamos leyendo la Biblia sin rumbo. Solamente estamos entendiendo la información como si fuera una especie de... no sé si han leído una colección de Pepe Milla que se llama La canasta del sastre. Son relatos así, perdidos. La Biblia no es eso. La Biblia es una narración con sentido y un propósito. Y entonces, si nosotros no pensamos en nosotros mismos como misioneros, entonces no hemos entendido qué es la Biblia, para qué es la Biblia y por qué fue escrita la Biblia. Y la Biblia fue escrita para que nosotros entendamos que cada uno de nosotros somos misioneros. Los creyentes somos misioneros. Por eso se llama Pensar y Vivir como Misioneros. Entonces, en el mundo, así como el creyente debe tener una cosmovisión misionera, el mundo tiene una cosmovisión antimisionera. Y ese es el capítulo 6. Es una cosmovisión antimisionera, en la cual muchas veces el creyente se ve influenciado y permeado. Y no es solamente de este punto, sino también en cuanto en general a la cultura tiende a permearnos con ideas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, no sé si han escuchado la expresión por salud mental. ¿Sí? Ahora ese término está de moda, ¿no? Y quiere decir algo y la gente y los creyentes empiezan a utilizarlo. Yo no estoy diciendo que no hay que tener salud mental, no estoy diciendo que hay que ser loco. Estoy diciendo que el término está cargado con un significado que muchas veces solo lo adoptamos porque lo escuchamos, ¿verdad? A veces para un que no cree en el Señor, eso significa algo que para nosotros, o lo que nosotros no creemos, ¿no? Así dice, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, cuando dice, ¿no? Es una relación tóxica. ¿Han escuchado esa expresión? Una relación tóxica. Para el mundo, esa expresión tiene una forma y tiene un propósito y tiene un significado, cuando en la Biblia tiene probablemente significados parecidos. Pero no quiero decir que no tenemos que arriesgar a tomar nada de la cultura. Estoy diciendo que muchas veces la cultura nos bombardea con ese tipo de expresiones, con ese tipo de significados que nosotros debemos tener cuidado y analizar antes. Por si acaso no estoy diciendo que debamos ser locos o estresados, ni tampoco estoy diciendo que debamos meternos en relaciones equivocadas. Solo estoy diciendo que a veces hay términos que tienen significado que nosotros adoptamos sin pensar. Entonces hay cosmovisiones y formas de pensar que van en contra de cómo el creyente se concibe como misionero. La primera que vamos a mencionar es el relativismo moral. El relativismo moral es una forma de pensar en la que cualquiera puede definir lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que significa el relativismo moral. Que en el mundo la gente cree que si yo pienso que eso está bien, está bien. Y si él piensa que está mal, está mal. No sé si han visto esa forma de pensar y dicen, ¿no? Si para ti eso está bien, bueno, ¿verdad? Si para ti eso está mal, entonces es tu forma de pensar. Eso se llama relativismo moral.
No sé si lo han escuchado la gente que a veces intenta, según lo que siente, definir el bien y el mal. Entonces, si tú sientes que eso está mal, entonces no lo hagas. Si tú sientes que eso está bien, entonces hazlo. Yo siento algo diferente. Eso es relativismo moral, porque nosotros creemos que la moral no es algo relativo. ¿Qué es relativo? ¿Qué significa la palabra relativo? Que me torcí, ¿verdad? Algo, sí, algo por ahí, por el. Solo que creo que estás definiendo subjetivismo. Cuando yo digo subjetivismo, digo algo del sujeto. ¿Qué tiene que ver? Es relativo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra relativo? Que cambia, ¿no? Depende de algo. Eso significa relativo. Si yo le digo ese significado es relativo a la medicina, depende de la medicina. La medicina da una definición. Esto es relativo al deporte, es decir, el deporte da una definición. Entonces, el relativismo moral es que la moral, es decir, las normas de vida, que lo que define el bien y el mal, cada quien lo puede percibir de diferente forma. Y es relativo a su pensamiento, su origen. ¿Sí? Si esa es tu cultura, está bien. Si esa es tu etnia, está bien. Si esa es en tu sociedad, eso está bien. Pero el creyente no debe pensar de esa manera, porque la moral no es relativa. ¿Qué es la moral? ¿Cómo es la moral? ¿Qué es lo contrario de relativo? Absoluto. ¿Qué significa absoluto? Sin lugar a dudas. Así es porque así es. Aquí en la China, en esta, en la otra, en la otra, este idioma en el otro. Es absoluto. Eso es la moral. ¿Qué quiere decir que la moral sea absoluta? Significa que el bien es bien aquí y es bien en Japón. Que el mal es mal aquí y mal en Europa. ¿Sí? A diferencia de lo que muchas sociedades creen, ¿verdad? Que la moral depende. ¿Cómo esto es una cosmovisión pagana antimisionera? Primero decimos que es pagana porque el mundo la cree y el creyente no debería pensar así. El creyente tiene una moral absoluta que está en la Biblia. ¿Sí? Y ahí lo que dice está bien y lo que dice está mal. Es absoluto. Y cualquiera lo puede leer y llegar a la misma conclusión. ¿Por qué es una cosmovisión antimisionera? Porque el mensaje del Evangelio requiere una condena, ¿verdad? Requiere una condena. Pero si yo todo lo que hago lo justifico como una opinión, entonces yo no tengo necesidad de un Salvador. No sé si me doy a entender. Pensemos en la mentira. Si la mentira es relativa, por ejemplo, es que estaba en un aprieto y mentí. Ah, bueno, si estabas en un aprieto, ahí está bien. Sí, pero es que me obligaron a engañar. No. Si tú lo creías y esas fueron las circunstancias, está bien. Eso es relativismo, ¿no? Entonces, si yo pienso así, entonces a nadie me puede decir que soy pecador. ¿Verdad que sí? Si yo pienso que todo lo que hago lo puedo justificar, porque depende de mi opinión, entonces nadie me puede decir que soy pecador. Y si no soy pecador, no tengo necesidad de un salvo. Por eso es un pensamiento antimisionero. Porque si es mormón, bueno, si es mormón, ya tiene su forma de pensar, ahí tiene su cultura, muchas esposas, no todos los mormones, ¿no? Pero los más fundamentalistas. Entonces no hay problema, ¿no? O si quiere, si cree en la cosmovisión maya y quiere ir a hacer sus altares y poner incienso, y está bien porque es su pensamiento. Entonces no le puedo decir que es un pecador. Y si no le puedo decir que es un pecador, no le puedo decir, este es tu Salvador. Así que necesitamos una moral absoluta para entender que somos pecadores. Si la mentira es mentira aquí y mentira allá, si allá en el altar maya,
Si mienten, eso está mal. Y aquí en la iglesia, si mentimos, también está mal. ¿Y quién necesita un Salvador? Allá y aquí. ¿Sí? Por eso, con la moral absoluta que tiene la Biblia, todos necesitamos un Salvador. Todos. Porque no justificamos lo que hacemos. Por eso decimos que Él nos justifica a nosotros. Su sangre nos justifica delante del juez, que tiene una ley con la que juzga. Por eso decimos que el relativismo, que es una de las cosmovisiones que hay en nuestra cultura occidental, es una cosmovisión antimisionera, que debemos cuidarnos todos. Hay que tener cuidado. Decir, bueno, si tú piensas eso, pues no hay problema. Bueno, si tú tienes esta opinión, no hay problema. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos un amigo en el trabajo, bueno, tú eres hinduista, los hinduistas también buscan a Dios, entonces no hay problema. No, así no es el asunto con la Biblia. ¿Dudas con este? Pasamos con el siguiente, el pluralismo religioso. ¿Qué es el pluralismo religioso? Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Entonces aquí tenemos no solo la moral, sino el camino al Señor. Si tú eres mormón, si tú eres testigo de Jehová, bueno, con que busques a Dios con tu corazón, no hay problema. Si tú eres mormón, si tú buscas al Señor con tu corazón, no hay problema. Si tú eres ateo, bueno, con que te portes bien, no hay problema. Eso es pluralismo religioso. Todas las religiones son buenas, y si no hay religión, también está bien, no hay ningún problema. Así le preguntaron no sé si vieron esa entrevista al Papa Francisco. ¿Sí lo vieron? ¿Qué le preguntaron? ¿No? Era un niño que llegó y le preguntó al Papa. Le dijo, mi papá era ateo. ¿Fue al cielo o no? ¿Qué hubieran dicho ustedes? No, niño. Un poco duro, ¿no? Y por eso creo que el señor Francisco, o el señor Bergoglio, mejor dicho, se sintió movido a decirle, aparte él tenía un corazón muy grande que decía, todo el mundo va al cielo. Entonces, él le dijo al niño que sí, que si se había portado bien, iba a ir al cielo. Esto tiene un problema también, porque el Señor Jesús nos dice que no todos los caminos llevan al cielo. ¿Quién lleva al cielo? ¿Cuántos caminos llevan al cielo? Un camino. Y es Jesucristo. Él es el camino. Solo hay un camino al cielo. No son varias religiones las que llevan al cielo. Y eso es bastante evidente, ¿no? O uno está en lo cierto, uno está en lo cierto, el otro tiene que estar equivocado, ¿verdad? Si nosotros miramos esto y decimos, esto es de metal, y yo digo, esto es de plástico, ¿quién tiene la razón? ¿Los dos tenemos la razón? Uno de los dos está equivocado, ¿verdad? O los dos estamos equivocados. Va a venir un ingeniero a decir, no, esto es papel a la ¿verdad? Y los dos estamos equivocados. Lo mismo pasa con la religión. Porque hay personas que dicen, es que no podemos saber qué religión es la correcta. ¿Tienen ellos razón? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo sabemos que ninguna religión está en lo cierto? Entonces, ¿qué dice? La Biblia lo dice, ¿no? Si un ateo me pregunta, todas las religiones están equivocadas o cómo saber cuál religión está en lo correcto, por eso yo soy ateo, pero eso no tiene sentido, ¿no? Porque si me está diciendo a mí que yo no puedo saber qué religión está en lo correcto, ¿cómo él sí sabe que ninguna religión está en lo correcto? ¿Verdad? Si yo aseguro que el cristianismo está en lo correcto, él también está asegurando que ninguna religión está en lo correcto. Es lo que me está haciendo es un juicio de aquello en lo que supuestamente estoy mal. ¿Verdad? ¿Cómo estás seguro que la religión es correcta? Pues ¿cómo estás tú seguro que mi religión no es la correcta?
no tienen una forma de pensar congruente porque es una cosmovisión pagana. En cambio, el creyente sí está seguro de cuál es su forma de pensar. Por eso hay que tener cuidado con el plus. Vamos con la siguiente cosmovisión, que es la desconfianza institucional. ¿A qué le suena esto? Las dos, exactamente. Creo en Dios, pero no voy a la iglesia. ¿Y por qué no van a la iglesia? Por las personas, ¿verdad? ¿Sí? Por las personas. Entonces hay una desconfianza institucional. Es cierto, la iglesia nos salva. Pero el miedo que muchas personas le tienen a la iglesia es una forma en las cuales se alejan del evangelio, se vuelve antimisionero. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica, hipócritas, solo imágenes, y en la iglesia evangélica que el diezmo, que roban, en la iglesia no sé qué, que todos se pelean y se sacan la lengua, aquí que todos bailan, que todos toman, aquí no se aquí no hay problema. Entonces, hay una desconfianza respecto a la iglesia. La gente ya no cree en la iglesia institucional. ¿Por qué decimos institucional? Porque es la que está instituida en un lugar. Ya la gente ya no cree que uno tenga que ir a la iglesia para conocer a Dios. ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Qué dicen ustedes? Digamos que hay una parte de sí y hay otra parte de no. El Evangelio eh, Agustín, por ejemplo, Agustín dice que iba por cerveza, no era cerveza, era licor. Agustín era como del siglo IV más o menos, iba por ahí, compró unas sus bebidas, ¿cómo se dice? Espirituosas, y se fue a su casa y agarró un rollo de Romanos. Entonces dice que mientras estaba tomando, estaba leyendo Romanos, y que cuando llegó al capítulo 13 de Romanos, estaba bolo, pero salvo. Porque él creyó, o sea, ya borracho se dio cuenta en los últimos capítulos, Romanos tiene 16, ya por el 13 dice que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, le dice Pablo a los romanos, sea borracho. Y dice que ese pasaje le pegó en el corazón y dijo, esto que estoy haciendo está mal, ya no, ya no. Y entregó su vida a Cristo borracho. Cuando se desemborrachó, dice que ya. Y fue uno de los grandes cristianos de este mundo, creo que uno de los cristianos más, aparte de Pablo, uno de los cristianos más influyentes de nuestra época. También tenemos el testimonio de R.C. Sproul, yo no sé si conocen a R.C. Sproul, pero R.C. Sproul dice que también estaba en una reunión, también en un bar, solo que un bar en Estados Unidos no es tan malo como decir un bar acá, ¿no? Sino más bien un lugar para compartir, ver deportes y tomar un poco. Y que ahí le estaba hablando alguien le estaba hablando del Señor, y se regresa a su casa, y en su casa empieza a leer Eclesiastés, y dice que lee un pasaje que dice que el árbol cae en el bosque y solo, y nadie lo escucha, algo así dice Eclesiastés. Y dice que ese pasaje le toca el corazón, y cree en el Señor. Dice, yo me sentí como ese árbol que caía y estaba solo y moría solo. Y entonces ahí entrega su vida al Señor. No necesitamos necesariamente a la iglesia como tal que esté predicando, ni alguien necesita venir a la iglesia para escuchar el Evangelio. Puede escucharlo, puede leerlo en la Biblia, a veces un audiolibro, ¿verdad? Un audiolibro de la Biblia, y cree en el mensaje, porque es Cristo quien nos salva. Sin embargo, el medio ordinario por el cual se trae salvación es a través de la predicación del Evangelio. ¿Y quién predica el Evangelio? La iglesia. No es necesariamente el pastor, es la iglesia, todos. Entonces muchos se alejan de ese lugar donde se predica el Evangelio, y por eso es una cosmovisión pagana antimisionera, porque la gente empieza a desconfiar de la iglesia y empieza a alejarse del lugar donde se predica el Evangelio. Por eso es peligroso. ¿Sí? Entonces a veces la gente dice, no, invito porque va a creer que aquí somos raros o extraños, o que hacemos esto, hacemos aquello.
Entonces mejor no. Por eso, porque la gente empieza a pensar que la iglesia es algo de lo que hay que alejarse o distanciarse. Dicen, no sé si han escuchado esta expresión, otra vez, frases que están cargadas de significado antimisionero. Yo soy la iglesia. Por eso no necesito ir a la iglesia, porque yo soy la iglesia. ¿Cierto o falso? También. Sí, pero más no. Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. La verdad es que es una declaración bastante egocentrista, bastante orgulloso. Decir yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo puedo ser parte de la iglesia. Entonces, jamás han visto ustedes un ladrillo ahí y digan, ese ladrillo es un gran castillo. Es un ladrillo echado ahí a perder que se está mojando y que se va a destruir. El único que no se va a destruir es el ladrillo que está en una casa bien cimentada, con otros ladrillos. Esa es la misma analogía que usa la palabra del Señor. Cimentados, edificados. Si lo dejan ahí a la intemperie, se empieza a deshacer, ¿verdad? Se empieza a deshacer y se termina muriendo el ladrillo. Aparte que los ladrillos no están hechos para estar solos, están hechos para ser edificados. Entonces, cuando alguien habla así de la iglesia, a mí lo que me da a entender es que no es parte de la iglesia. ¿Qué miembro de la iglesia diría, yo quiero estar con la familia que Dios me ha dado, con el pueblo que Dios me ha dado, con los hermanos que Dios me ha dado? ¿Quién diría así? Alguien que probablemente no sea parte de la iglesia. Y entonces se aleja más. Y esa forma de pensar se vuelve peligroso porque es antimisionero. Vamos con el siguiente que tiene mucho que ver, que es el individualismo. El individualismo. ¿Qué es el individualismo? Hermanos. ¿Qué es el individualismo? Solo yo. A la gente actualmente le gusta caminar solo. Y cuando hay algo hay alguien que me arrastra o que entorpece mi caminar, mi camino, me lo discuto, ¿no? Me lo sacudo. Porque nuestra cultura es bastante individualista. Les doy un ejemplo. Los jóvenes hoy ya no quieren vivir en familia. ¿Cómo quieren vivir los jóvenes principalmente hoy? Solos, ¿verdad? Con la mascota. ¿Para qué queremos hijos, no? Entonces los hijos, la Biblia, ¿qué dice de los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Así dice. Alan, estábamos hablando el domingo pasado. ¿Cuál era el texto que estábamos hablando? ¿Te recuerdas? De las flechas. ¿Qué dice de las flechas? ¿Se recuerdan cuál es la comparación que hacen los hijos de las flechas? Como saetas. ¿Eso qué significa? ¿No? Muchos hijos. Varios hijos. Ese es el pensamiento que hay en la Biblia. Pero hoy la cultura dice, primero dice no nos casemos, es mejor andar solo, ¿no? Mejor soltero. El primer pensamiento, ¿no? Mejor soltero. Ahora, yo no estoy diciendo y eso ya lo hablamos una vez, ¿verdad? No estamos diciendo que ser soltero sea algo pecaminoso. Pero esa forma de pensar, de quedarme solo, eso sí es pecado. Es diferente, ¿no? Es diferente. Ahora, si yo estoy buscando, yo pues estoy orando fervientemente para encontrar algo, eso es diferente porque mi cosmovisión sí es bíblica. Lo que pasa es que en la providencia de Dios me ha faltado oportunidad. Es diferente.
Creo que sí se entiende entre una forma de pensar, ¿verdad? Una forma de pensar. ¿Qué otra? Bueno, hijos. En el mejor de los casos, me caso. Y si nos casamos, sin hijos. Child free. ¿Han escuchado esa expresión? Es child free, o sea, sin hijo. Eh, tenemos un hijo, uno. En el mejor de los casos, dos. Tres ya. En el apartamento solo hay 2 cuartos. Otra vez, una cosa es la providencia, como ustedes saben, nosotros con mi esposa queríamos más hijos y pues ella se enfermó y ya saben lo que le pasó. Entonces el doctor dijo, no, aquí se cierra la fábrica. Y nos quedamos con Melanie, con Efraín, con, ¿cómo se llama el chiquito? Amel. Con Amelita. Y recientemente conocieron a Karen, ¿no? A Karen, también ahí está. Entonces, para nosotros es una bendición tener hijos, tener más hijos. La gente hoy no quiere tener hijos, ni en el mejor de los casos, como dijimos, 1 o 2. Casarse también no es algo. Entonces la gente no valora hoy la familia. Cuando yo trabajaba, allá donde ya saben también que trabajaba, una amiga me dijo, estamos hablando de tener hijos, y ella me dijo, no, es que tener hijos es horrible, que qué feo, y empezó a hablar mal de tener hijos. Ella no tenía hijos, empezó a hablar. Y yo le dije, ¿cómo éramos amigos, no? En la confianza que nos teníamos. Mira, le dije, yo no sé qué mala experiencia tuviste con tu familia, ¿va? Pero la verdad es que lo siento por ti, que no, tal vez nunca te abrazaron, por eso no quieres. Sí, la confianza que yo le tenía. O tal vez no sé si tuvieron algo o sea, la confronté bastante porque esa forma de pensar, de hablar tan despectivamente de los niños. El nene ahí, precioso el nene, está galán. Liam, ¿verdad? Liam, galán está el nene. Es esa forma de pensar que la que nos distrae de lo que verdaderamente importa. Ahora, cómo esta forma de pensar, de ser individualista, por si acaso, hermanos, si nosotros deberíamos buscar tener una familia, amarlos, amar a los hijos y anhelar eso, ¿no? ¿Alguien creció con hermanos? ¿Les gustó crecer con hermanos? Nuestros hijos también, que tengan varios hermanos y que se molesten, que se, que disfruten. Yo al menos lo vi con Melanie y con Karen, y tienen una complicidad, una hermandad de cómplices. ¿Verdad? Eso es valioso. Y en Efraín y Amelia también están, se ponen a jugar los dos. Se llevan diferencia, ¿verdad? 2 años, pero ahí están, esa amistad que forjaron. Es algo que deberíamos pensar para todos. Y también lo tenemos respecto a la iglesia. Si yo no quiero que nadie se acerque a mí, y si yo no quiero acercarme a nadie, no soy madera de misionero. ¿Cómo es el misionero? Pensemos en un misionero, ¿cómo se le dice? Misionero internacional, no es internacional, pero algo así se llama. Transnacional, algo así se llama. Que va a otras naciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Amigos, ¿ustedes creen que se va a sentar ahí a ver quién le habla? A orar, Señor, que alguien se me acerque y me pregunte cómo puede ser salvo. Y yo le vaya a decir cabal la respuesta. Eso probablemente no va a pasar. Porque el hombre naturalmente es de Dios. ¿Cómo debe ser el misionero? ¿Se recuerdan cuando hablamos del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué es benignidad? Gentileza, amabilidad. Como la Biblia, y hablamos de ahí, como la Biblia nos habla de la amabilidad. Hola, ¿cómo está? Y ósculo santo, un beso santo, y que se abracen, que compartan, que coman, que no se aíslen. Así era la comunidad de Jerusalén. Dice que todos los días se sentaban a comer juntos y a compartir la mesa. Y esa era la forma en que vivían los creyentes. No tenían miedo
ser amigos, de buscar a las personas, de hablar con alguien en el bus. Los creyentes no son así. ¿Sí? Entonces, por eso, ser contaminado con esta ideología es una cosmovisión antimisionera. Porque el misionero tiene que buscar a otros para ser amigos, no para tenerlos como proyecto misionero, así como lo voy a evangelizar y ya lo tengo en la mira. Cada vez que lo mire, ahí. No, ser amigos y compartir el evangelio. Y está teniendo problemas, mira, Cristo es la solución. Y siente soledad, Cristo es la solución. ¿Verdad? Y algo te podemos ofrendar, algo podemos buscar, como buscamos tu bien, te voy a visitar, compartamos, yo te invito. Esa actitud es una actitud misionera. ¿Sí? El misionero no está diciendo, vamos a ver cuántos números hay convertidos acá. El misionero va y busca a la gente y ama a la gente. La ama. ¿Por qué la ama? ¿Por qué el misionero ama a la gente? Porque es fruto del Espíritu. Porque ama a Dios. Y Dios nos va a amar a nuestros enemigos y a nuestros amigos. Entonces el misionero ve a otro y dice, el Señor puede alcanzarlo. Y puedo ser yo el instrumento. Y como yo amo al Señor, puedo amarlo a Él. ¿Y cómo le amo? ¿Cuál es la mejor forma de que un padre pueda amar a su hijo, un hermano a su otro hermano? ¿Cuál es la mayor expresión del amor? A hablar de Cristo Jesús. Esa es la mejor forma. Hay quienes dicen que que aman a sus familias porque trabajan para ellos. Que aman a su familia porque les dan dinero. Que aman a su familia porque los llevan a jugar fútbol. Eso no es amar a la familia. De hecho, eso es una forma equivocada de amar. La mejor forma de amar a alguien es buscándolo, siendo amistad. Eso es ser misionero. ¿Sí? Esto a lo largo, yo lo he pensado, esto fue una meditación que yo tenía a lo largo de los años de llegar a un lugar y decir, aquí todos tenemos, a todos les tengo que hablar. Y con todos tengo que compartir. Y tengo que tener relaciones profundas con todos. ¿Por qué relaciones profundas con todos? Porque en esa profundidad es cuando yo le puedo presentar el Evangelio. Cuando alguien me comparte y me dice, me siento solo. Y yo le puedo decir, Cristo es la solución. Y en esa profundidad me puede decir, mis papás no me quieren. Cristo es el que te puede abrazar. Y no tengo amigos. Cristo es el amigo. Y yo también. Es en esas relaciones profundas de amistad cuando el Evangelio resplandece más. Ahora, si yo tengo relaciones solo de sigo con mi vida, ¿qué oportunidad tengo de presentar el Evangelio verdadero? Ninguna. Por eso en nuestra cultura el individualismo es un peligro. Sean gentiles, hermanos. Busquen hacer amistad. Vamos con la siguiente. El sincretismo político religioso. ¿A qué le suena esto? La mezcla de religión y política. Eso es a lo que me refiero yo con el sincretismo político religioso. Hay muchas, aquí no me detuve mucho, ni voy a detenerme yo mucho tampoco, pero en mi experiencia he visto que muchos confunden ser conservador con ser creyente, con ser cristiano. Ser conservador no es ser creyente. Por ejemplo, yo tengo una postura en contra del aborto. A eso muchas veces se le llama conservadurismo, conservador, ser conservador. Eso no es sinónimo de ser cristiano. Y entonces tienen creencias tan políticamente profundas que se vuelve un límite para hablarle a otros.
del Evangelio. Entonces, si tú eres progresista, si tú eres pro aborto, tú y yo no nos hablamos. No sé si lo han visto, si les ha... Si tú eres ley LGTB, tú y yo, nel pastel. Entonces, se mezclan las ideas políticas con las ideas religiosas. Hay un sentido donde la política, no todos tenemos una postura política. Por ejemplo, ser antiaborto es una postura política. Ser anti leyes homosexuales es una postura política, sí son posturas políticas, pero que la postura política no sea nuestra religión, que eso es diferente. Eso no puede ser nuestra religión. Nuestra postura política nos protege de ideologías, pero no es la religión, no es el evangelio. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces muchos dicen, yo soy de derecha, es sinónimo de ser cristiano. Ser de derecha no es sinónimo de ser cristiano, ni mucho menos de izquierda. También he visto que muchas personas se vuelven acérrimas partidarias de una postura política. De una postura política. Al menos yo conocí, hace algunos años, conocimos con Alejandra, una iglesia donde cada domingo era la derecha, la política, el cristiano se tiene que meter a la política, el cristiano debe buscar puestos, el Congreso, hay que predicarle al Congreso. Entonces, todos los domingos casi que todos los domingos era escuchar un meeting, un discurso político. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos una postura política, social, recordar que aunque alguien sea conservador no significa que sea cristiano. Aunque alguien defienda las leyes anti-aborto y anti-LGTB, no significa que sea cristiano y a veces necesita el evangelio. Y nosotros podemos ser quienes le llevemos el evangelio. No me voy a detener mucho en este y voy a terminar con el siguiente, que es el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Hermanos, donde se evita la religión. ¿Alguien más quiere dar una definición de secularismo? De no hablar de Dios, ¿verdad? Hasta que empezamos a hablar de Dios. Esa es una forma de empezar a ver el secularismo. Entonces, el secularismo es esa idea de que las esferas de la vida hay que sacar a Dios de la esfera de la vida. Entonces, hace algún tiempo en la educación se leía la Biblia, ¿no? Hasta que vino una idea que dijo, la educación debe ser laica. O lo que es lo mismo, debe ser secular. Esa es una forma de pensar. También, que en las escuelas, en los colegios se leía la Biblia, se oraba. Pero ahora la educación es secular. Que el presidente dice que hay que orar. Entonces, por ejemplo, recuerdo en el trabajo una vez el director dijo, vamos a orar. Entonces muchos dijeron, no, porque el trabajo es secular. Entonces ese secularismo es otra idea que se empieza a meter en el creyente, que empieza a hacer habitación en las ideas del creyente. Entonces el creyente ya dice, no, imagínense que dice, vamos a orar. Entonces no, porque el trabajo una cosa es el trabajo, otra cosa es la religión. Esa idea de separarlos a ese nivel es lo que en lo que estamos cayendo. Y eso es lo que tenemos que evitar, el secularismo. También la idea de que nosotros adoramos a Dios
con nuestros trabajos y nuestras actividades, nuestras recreaciones. Entonces dicen, ¿no? Yo voy al trabajo y ahí adoro a Dios. Voy a jugar fútbol y ahí adoro a Dios. Entonces esa es una idea secular, secularista. ¿Cuál es el peligro de esa idea secular? Por ejemplo, de que voy a jugar fútbol, adoro a Dios. Entonces el domingo no importa lo que haga, donde sea que esté, estoy adorando a Dios. Si vengo a la iglesia, adoro a Dios. Y si voy al estadio, adoro a Dios. Entonces esa idea de secular, de mundanalizar todo, es peligrosa porque lo que me está diciendo es que cualquier cosa que yo haga, puedo acercarme a Dios. Y eso es equivocado. Es equivocado porque el hombre, si trabaja, no necesariamente está encontrando a Dios ahí. Pensemos en nuestros compañeros de oficina. ¿Alguien solo tiene compañeros cristianos? ¿Quién? ¿Solo alguien que trabaja en un colegio cristiano o una iglesia? Probablemente no. Ni aún así. No, ¿verdad? No tiene alguien así. Pero si yo creo que estoy aquí adorando a Dios y Él está aquí haciendo lo mismo que yo, entonces Él no tiene necesidad que yo le hable. Eso significa también que en mi trabajo, con las personas que yo conozco en mi trabajo, tampoco le tengo que hablar del Señor. Porque hay que separar trabajo de religión. Que si voy a estudiar a la universidad, no tenemos que hablar de Dios, porque hay que separar universidad de Dios. ¿Ven cómo es el secularismo? El secularismo me dice que si yo estoy con alguien del mundo, estoy en un lugar del mundo, yo tengo que separar donde estoy de Dios. Porque si yo hablo de Dios, empiezo a mezclar las ideas. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Eso no significa que en el trabajo vamos a tener 7 horas de leer la Biblia y 1 hora de trabajo. No significa eso, ¿verdad? Pero significa que yo debo recordar que allí donde estoy tengo que compartir el Evangelio. Que si estoy en el trabajo, ahí el Señor me ha puesto para compartir el Evangelio. Si estoy en la universidad, ahí estoy con mis compañeros para compartir el Evangelio. Donde quiera que yo me encuentre, estoy ahí como un misionero para compartir el Evangelio. Para el Señor, la universidad no es secular. Para el Señor, la universidad es un campo misionero. Para el Señor, el trabajo no es secular. Para el Señor, el trabajo es un campo misionero. Eso es la visión que estamos tratando de sacar de nuestra vida y empezar a pensar como misioneros. Por eso se llama pensar y vivir como misioneros. Para que dejemos de pensar en esos espacios como lugares donde no hay que hablar del Señor, porque una cosa es esto y otra cosa es esto otro. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué les parece? ¿Me faltó alguna cosmovisión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha ido en alguna? En varias. Bueno, hermanos, el punto es empezar a hacer un examen de cómo nosotros pensamos, cómo nos relacionamos con otros y qué ideas hemos empezado a vivir y a creer que son normales. Y no deberían ser normales en nosotros. Hay que empezar a pensar bíblicamente, por eso Romanos 12 dice, ¿cómo dice Romanos 12? ¿Alguien se acuerda? No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no os conforméis a este siglo? No se moldeen, no agarren la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Empiecen a hacer un examen de su forma de pensar y analizar qué ideas tienen del mundo y empezar a reemplazarlas por las ideas de Dios y de la palabra. Eso es lo que significa. Y aquí hemos mencionado algunas.
Espero que hayan identificado por lo menos algunas en su vida y empezar a cambiarlas. Yo soy un misionero. El mundo necesita a Dios, no cualquier camino. Necesita saber que es pecador. Necesita que la iglesia llegue con ellos. Necesita ser amigos, buscar a otros, intencionalmente, activamente. Necesita separarse de las ideas políticas y ver que son diferentes y al mismo tiempo evitar esos espacios donde no compartimos del Señor. Esas son las ideas que hemos desarrollado hoy. Espero que para la reflexión. Oramos. Señor, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes con la luz de tu palabra a iluminar esas áreas de nuestra vida que hemos entregado a las ideas del mundo, las ideas de los filósofos, de las redes sociales, las ideas de la actualidad, Señor, del nuevo ateísmo, para que podamos luchar con nuestra forma de pensar, de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, para que seamos una luz y no otras tinieblas que caminen en el mundo. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio esté constantemente en nuestra boca y en nuestro pensamiento, poniendo en nosotros la carga y la necesidad de compartir, amando a otros a través de tu Evangelio, amando a otros a través del amor de Cristo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a pensar bíblicamente y que podamos meditar en tu palabra para depurar estos pensamientos o algunos otros que se hayan instalado en nuestra forma de vivir. Te ruego, Señor, que nos acompañes en todo momento, también para predicar el Evangelio, danos valor y al mismo tiempo las ocasiones para hacerlo. Danos las oportunidades a buscarlas, a encontrarlas y a crear también esas oportunidades. Que nuestra vida sea pensar y vivir como misionero. En el nombre de Jesús. Amén.